¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola a todos, un gusto saludarlos después de meses de haberle puesto pausa a este gran podcast Es de Humanos. Rod, igualmente, qué gusto verte de nuevo. Después de año y medio. Año y medio. Sí, ahora estamos grabando en la ciudad de Monterrey, aquí en un estudio maravilloso que es La Barca de Pedro. Se los recomendamos después para que también puedan venir a grabar aquí sus episodios y tener mucho trabajo de contenido digital, sobre todo para la evangelización. Gracias también que nos acogen y pues bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, el capítulo siguiente con el que nos quedamos pendientes. Estamos en la temporada 2, que estamos hablando de la unidad de la persona. Y en esta unidad de la persona, acuérdense que está la parte de la inteligencia, de la voluntad, de los afectos, que ya hemos tocado algo de eso. Hablamos ya de las heridas, por ejemplo, del corazón, cómo tocan toda la parte afectiva de la persona. Hemos avanzado también a descubrir cómo la fe forma parte de la dimensión de la inteligencia. Y ahora vamos a tocar las heridas de la inteligencia, precisamente porque es una continuación del trabajo que ya hemos hecho. Así es, así que a entrarle de lleno. Pues sí, la verdad que qué gusto. Y bueno, sepan que para estos episodios vamos a estar también repartiendo digitalmente, se puede decir ahí con los links. Ya no hay swipe up, pero con los links, pues un contenido que les puede ayudar mucho, de modo que al escuchar también puedan ir escribiendo, leyendo. Es un input que nos ha llegado de bastantes personas y creo que puede también favorecer a que esto, más allá de un podcast, también se pueda tomar como una especie de curso. Así es. En donde se asimilan muchos contenidos de valor. Así es, así que si quieren obtener estos workbooks digitales, pues ya saben, en la cuenta del Padre Miguel o en la mía, las van a poder encontrar. Así es. Pues bueno, Rodrigo, heridas de la inteligencia. A ver, ¿tú qué entiendes por heridas de la inteligencia? ¿A qué me suena la herida? Es la pregunta obligada. Sí, de hecho cuando hicimos la estructura de todos estos episodios, a mí me hizo mucho ruido cuando tú me dijiste, es que hay que separar las heridas. Sí. Las heridas del corazón y de la inteligencia. Y yo, ¿cómo? O sea, desde mi entendimiento solo existen las heridas. No sabía que había una como subdimensión o una separación de heridas del corazón y heridas de la inteligencia. Entonces, digo, ahorita ya, evidentemente para este episodio, ya sé a lo que vamos a hablar. Pero así de pronto me suena o me sonaba un poquito que tal vez era algo. O sea, es una herida que ya llegó, que me sucedió y que me llegó a afectar incluso mi modus operandi acá arriba en el cerebro. Es decir, que llegó a afectar mi manera de pensar o mi manera de pensar y luego de actuar. Así es como lo que se me ocurría en un inicio. Pero a ver, dime tú si voy por el camino correcto o... Digo, esto de la división así como tal, digo, siempre se puede distinguir, ¿no? Y en el mundo de la filosofía todo es distinción. Entonces estás distinguiendo una cosa de la otra porque cuando distingues las cosas, y sobre todo en un plano de este tipo, en el que los conceptos se pueden mezclar, en el que puede haber un entendimiento diferente de lo mismo, cuando distingues es un acto de caridad tremendo. Porque entonces sabes ya y enfocas la situación, pero sabes de lo que estás hablando. Y saber de lo que estás hablando ayuda mucho. Ya cuando tocamos el tema de las heridas del corazón, sobre todo nos enfocamos en la parte afectiva y por lo tanto en el abandono y en el rechazo que se puede experimentar. Y eso es algo que exploramos ahí en ese episodio. Pero también cuando hablamos de las heridas que tienen que ver más con la inteligencia, hay por ejemplo temas como la confusión. Tú puedes llegar a sentir confusión, pero sientes confusión porque antes, o sea, en el intelecto o en la inteligencia no tienes claridad. Y entonces al no tener claridad se expresa como una confusión que también se puede llegar a sentir, pero es sobre todo en la inteligencia. Y así como la confusión, hay otros tipos de herida. Por ejemplo, está el de la impotencia. Sí, la impotencia, que no puedes hacer algo, y muchas veces, y tú lo sabrás bastante bien también por los cursos que vas dando, es porque tú te pones límites mentales. No puedo, y sin embargo,
de repente te das cuenta que sí pudiste, porque hubo alguien que te inspiró, que te motivó, que te dijo, desbloquéate mentalmente, sí puedes lograr lo que te estás proponiendo, etc. Ujú. Entonces se plantea también como otra herida de la inteligencia, la impotencia, fíjate, la confusión, la desesperanza, en donde la capacidad para esperar en algo o en alguien la pierdes porque has dejado también de creer. Y todo está acá arriba. O sea, hasta ahora, como escucho, estamos, bueno, la confusión es de plano, estoy confundido, pero acá esto que decías ahorita de estos bloqueos mentales, em, creo que tal vez pudiera hablar pues de creencias, de cosas que se van Correcto. creando acá en el intelecto. Y como dices tú ahorita, acabas de dar un ejemplo perfecto, ¿no? Tú crees desde chico, desde chica, que no puedes o que no te puedes atrever a, no sé, hablar en público ante una cámara, Justo, ¿no? sí. Y no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Y de pronto un día alguien esconde una cámara y te aventaste un speech así increíble Padrísimo, sí. y grabaste, o sea, hablaste en público o hablaste frente a una cámara. Entonces ahí te das cuenta de, realmente sí puedo. Pero entonces hasta que confrontas esa, pues, creencia o ese constructo o esa idea que a raíz de una experiencia tú desde chico o chica la creaste, es Justo. donde te das cuenta de... Pero yo digo, tal vez los que nos están escuchando, tal vez también sea nuevo para ustedes. Yo no había escuchado antes, hasta que platicamos tú y yo sobre esto, que todo este tema de, pues, de creencias o cosas que vamos construyendo en nuestra cabeza, también se le llaman heridas de la inteligencia. Y es interesante verlo de esta manera. Sí. Pero bueno, continúa porque estabas No, diciendo, o sea, me faltaban otras. lo que comentabas también es muy interesante en el sentido que te das cuenta que lo que pensabas llegó a ser una creencia falsa cuando tocas la realidad. Mm. O sea, entonces, sí se pueden generar mentiras de un modo bastante fácil y podemos llegar a creérnosla cuando nos deslindamos de lo que es la realidad. O sea, hay una realidad y yo digo, no puedo. Empiezo a creerlo yo, pero realmente sí puedo. Cuando se da ese brinco y me doy cuenta que sí podía, pero que yo me estaba privando de esa posibilidad o de ese acto ya en la realidad, ahí es cuando empiezo a vivir más en la verdad de lo que soy. Y qué interesante cómo lo planteas, porque entonces pueden existir mentiras que se vuelven la verdad para mí, por lo menos, o sea, Exacto. dependiendo de mi experiencia, me creo mentiras y por mentiras creo que pudiéramos decir que son barreras para vivir plenos o para vivir nuestra naturaleza humana, o a lo que estamos llamados a hacer, a la trascendencia, etcétera. Pero son barreras que entonces nos privan y decimos, es que esta es mi verdad y me encajo, me meto en esta cajita donde estoy seguro o segura. Exacto. Y hasta que la confrontas dices, entonces, digo, era la verdad para mí, pero probablemente pueda existir algo más allá, algo diferente a lo que yo creo desde acá, ¿no? Justo. Y eso es, a ver, hablando de heridas de la inteligencia, eso es muy interesante Ujú. porque en el mundo de hoy, sobre todo, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, yo creo esto, esta es mi verdad. Y entonces nos sentamos con una verdad que luego puede resultar no ser verdadera. O sea, empezamos a creer una mentira como si fuera una verdad. Y es Ujú. tanto el hincapié que ponemos en eso que acabamos viviendo una mentira. Y cuando pasa algo como tan sencillo, ¿no? No podía, ahora sí puedo. Y nos damos cuenta que la realidad es objetiva y que hay una verdad como tal que va más allá de mi subjetividad, de cómo me siento y de cómo percibo las cosas, el mundo se nos abre completamente, Así es. ¿no? Ahora, para esto, si es inteligente, o sea, si es interesante también que con la inteligencia nos demos cuenta de lo que sucede. De hecho, una de las facultades o una de las funciones de la inteligencia es precisamente darnos cuenta de nosotros mismos y darnos cuenta de nuestros actos, o sea, tomar conciencia de aquello que hacemos, que es mucho de lo que tú también realizas, ¿no? Con esto de tomar conciencia y pleno conocimiento, Ujú. etcétera. Eso
¿qué hacemos? Que es tomar conciencia de nuestra interioridad, de nuestros actos, del por qué hacemos las cosas, del cómo estamos realizando las cosas, etcétera, y luego las llevamos a cabo. Eso es una parte fundamental del ser humano y por eso la inteligencia de ese tipo, práctica, especulativa, de abstracción, etcétera, no la tiene ninguna otra criatura. Y el ser humano, al poseerla, está llamado entonces a vivir y a realizarse como persona en la verdad. Pueden llegar heridas, como ya vimos, impotencia, desesperanza, confusión, vergüenza, temor. Vergüenza, ¿cuántas personas, si tú ponías un ejemplo, no me gusta hablar en público, se avergüenzan? Hay una creencia que empieza a tener la persona de yo soy malo, soy mala para presentarme públicamente y dar un punto de vista, dar una palabra, qué sé yo. Y entonces, esa capacidad que tiene por ser persona humana, la empieza a limitar por un sistema de creencias que se construye en la inteligencia. Así es. ¿No? Ya hablé antes también de cómo está la herida, cómo está la creencia, cómo está el juramento interior, o aquello que tú vas generando de modo que te limitas. Uh-huh. Si logramos darnos cuenta de por qué se han articulado ese tipo de heridas de la inteligencia en nosotros, o sea, ¿por qué se generó temor? ¿Por qué se generó en mi vida la confusión? ¿Por qué se generó la vergüenza? Y hay muchos elementos de estos, podemos al mismo tiempo irlos superando, que de eso se trata. Si no sanas las heridas de la inteligencia, vas a vivir toda la vida como aprisionado en un miedo y en un temor irracional. Y eso nos quita nuestra capacidad o nuestra potencialidad para ser más humanos. Creo que acabas de decir algo muy clave o interesante para mí. Y voy a intentar ponerlo en palabras más, por lo menos para mí, como que más sencillas. Porque me encanta que tú te vas y etcétera, y construyes unos conceptos increíbles. Y algo que dijiste ahorita es empezar a ver estas heridas de la inteligencia con curiosidad. O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué hay detrás? Creo que dijiste qué hay detrás. Sí. Y creo yo que creo que ya vamos cambiando en ese aspecto, pero culturalmente tendemos a esconder ciertas emociones o que la vergüenza o etcétera. Si empezamos a ver esto con curiosidad, y creo que tiene que ver también mucho con la vulnerabilidad, o sea, es decir, sí. No está mal que te sientas avergonzado, no está mal que te sientas confundido, pero tampoco lo ignores. O sea, es decir, reconoce, ábrete, siempre hablamos tú y yo de la introspección, o sea, reconoce que estás confundida, que estás confundido, que tienes miedo, que te sientes avergonzado, que cierta situación siempre te genera vergüenza, ¿no? Que mi papá diga esto, que mi hermano haga esto, que mi esposo, esposa, pareja haga esto, me genera mucha vergüenza. ¿Qué hay detrás? Empezar a ver estas heridas o emociones, bueno, no son lo mismo, estas emociones que surgen por estas heridas de la inteligencia, empezarlas a ver con curiosidad y recordar que está bien tenerlas. Como dices tú, solo cuando las volteamos a ver y exploramos, es entonces que podemos vivir esta verdad, ¿no? O esta liberación. O esta liberación, sí. De la mentira. De hecho, a ver, estamos tocando justo el concepto mentira-verdad, ¿no? Que luego también existe otra serie de conceptos como falso y cierto, ¿no? O sea, el famoso cierto-falso o mentira y verdad, ¿no? Parecen cosas análogas de decir, es lo mismo decir esto es cierto y esto es verdadero, pero no, es diferente. O a decir esto es mentira y esto es falso, pero no, es diferente. Ok, ¿por qué? Y justo, o sea, digamos que las cosas verdaderas y la verdad existen en sí misma, mientras que la certeza se da en el sujeto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Aquí con este super vaso que dice Padre Miguel, dice Padre Miguel y tal, es gris, medirá que a unos 20 centímetros de alto, contiene un poco de agua, etc. Entonces, yo puedo decir, Rodrigo, para mí, esto es un vaso plástico y que contiene agua de color gris. Y tú me podrás decir, pues no, yo lo veo de color
diferente. Para mí no es gris, para mí es azul. Ujú. ¿No? Y ni siquiera es de plástico porque creo que tiene ciertos elementos que lo constituyen en otro tipo de copa y entonces empieza a ser, qué sé yo, semimetálico, por decir algo, ¿no? Ujú. Bueno, ya la percepción de ambos es diferente. Sin embargo, eso no quita que sí exista una verdad. O sea, esta copa, sea de lo que sea, es independientemente de cómo la pensemos. ¿Cómo saber y cómo descubrir que lo que estamos percibiendo, que lo que estamos tocando y viendo a través de los sentidos, de hecho, tiene una adecuación con la verdad? Ujú. Bueno, en el conocimiento humano que está la inteligencia, o sea, es gracias a la inteligencia que pensamos, podemos tener la capacidad a través de los sentidos de conocer. Y entonces yo te voy a decir, yo conozco esto en verdad, porque sé lo que es, no porque yo lo piense, es, ¿no? Ujú. Sino porque es, yo puedo conocerlo, que es diferente. Hay, por ejemplo, un filósofo, ¿no?, que él decía, cogito ergo sum. Esto es, pienso, por lo tanto soy. Pero realmente no aplica así, ¿no? Si lo quieran en el latín, sería cogito quia sum. O sea, esto es, pienso dado que soy. Primero está el ser y luego el pensamiento sobre el ser. Y, y no puede ser al revés, ¿no? ¿Cuál es el escollo con todo esto, Rod? Ya que voy, que quizás me estoy enrollando un poco. Pero, ¿a qué voy? Que es muy sencillo irnos por las ramas cuando se trata de descubrir las heridas de la inteligencia. Y empezamos a creer que el mundo es según lo pensamos nosotros. Y solamente nosotros. O sea, yo lo pienso así y va a ser solamente así porque yo lo considero así, porque yo lo percibo así. ¿Quién te dice que estás en la verdad? Porque si estamos hablando de que hay heridas de la inteligencia, estamos también hablando de la posibilidad de que exista una inteligencia sin heridas. ¿Cómo saber quién tiene menos heridas en la inteligencia y quién tiene más? Claro, cuando uno va al hospital lleno de heridas, es evidente. Si se cortó, se raspó, se cortó, o sea, lo que sea, se nota, Pero acá están... ¿no? Y entonces tienes enfermeros, tienes médicos que van y se acercan y tal, y atienden. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la inteligencia? ¿Y cómo convencer a alguien de que esto es una copa de plástico gris y de que no es un tarro de cristal amarillo? Sí, digo, bueno, no sé si vas a decir algo más, ¿no? Em, o sea, es muy interesante esto que mencionas y como que me nace el pensamiento de decirte, sí, solo que las relaciones humanas son mucho, bueno, no sé usar la palabra compleja, pero como decías tú ahorita, hay muchas más ramas, o ese es mi pensar ahora, que es un vaso gris, ¿no? ¿Por qué? Porque justo tenemos todas estas heridas en la inteligencia. Entonces, llegar a esta verdad de que esto es un vaso gris, pues, ¿qué implica, no? Implica voltearnos a ver y enfrentar todas estas heridas de la inteligencia que es, no sé si la palabra sea nublar, pero es lo que está determinando cómo yo veo al mundo. Y no estoy diciendo que sea imposible, pero llegar a ver esto como un vaso gris implica entonces enfrentarte a todo esto que acabas de comentar, a todas estas heridas. Y ahora que estoy estudiando la maestría de desarrollo organizacional, nos hablan mucho de que en el momento en que tú llegas a una organización a intervenir, antes de llegar con el cliente, yo tengo que hacer un ejercicio de sesgos. Es decir, agarro un blog de notas y empieza a escribir cuáles son tus sesgos. ¿Qué pasa cuando ves a alguien enojado? ¿Qué pasa cuando ves a alguien cerrado? ¿Qué pasa cuando ves a alguien que no te dirige la mirada? Entonces, empezar a investigar todos tus sesgos o todas tus limitaciones mentales o tus heridas, que son las que te hacen que veas al mundo de X manera, Justo. porque en el desarrollo organizacional a lo que se apunta es a una intervención como consultor sin sesgos. Esto que acabas de decir tú de Ser libre. la inteligencia sin heridas, Sí. que es un trabajo complejísimo y en la maestría nos dicen, esto te va a llevar toda la vida y necesitas terapia y necesitas indagar y necesitas introspección. Claro.
Pero lo conecto mucho con esto que estás comentando ahora. Es decir, sí se puede aspirar a una inteligencia sin heridas, pero por medio debe de haber un trabajo donde nos volteemos a ver todos estos sesgos y no nada más identificarlos, como decías tú, para ir más a profundidad, identificar de dónde vienen. Sí. Fíjate, Santo Tomás de Aquino, que es un santo de la iglesia, es doctor, sabe muchísimo, pero también filósofo como él solo, o sea, es muy inteligente, teólogo también. Toda la suma teológica que escribió, por ejemplo, es una cantidad de pensamiento y no nada más sobre Dios, sino sobre las cosas, sobre el ser humano, sobre el mundo. Cuando lo vas leyendo dices, este hombre estaba inspirado para escribir y además era sumamente inteligente. Bueno, una de las definiciones que él usa de la verdad de la mente es la adecuación del intelecto a la realidad. Fíjate, adecuación del intelecto a la realidad. ¿Cuál es el problema cuando eso se distorsiona o cuando eso se rompe? Que la verdad objetiva, que de por sí ahí está y existe, creemos que se pierde porque la dejamos de ver. Pero el que la dejemos de ver no significa que no está ahí. Significa que estás herido en tu inteligencia. O sea, el hecho de que una persona herida no pueda correr los 100 metros planos en 12 segundos no significa que alguien que está sano sí lo pueda hacer. Uh-huh. Me hace sentido. ¿No? Y entonces, ya pasar a un nivel de la inteligencia en el que reconozcamos que sí hay verdades objetivas, pero que las desconocemos porque hasta cierto punto estamos heridos en la inteligencia y no podemos comprender, y entiéndase comprender como abrazar todo lo que es la verdad, ya es un paso hacia adelante. Y al revés, pensar que porque nosotros logramos entender, ya no comprender, entender, según nuestra percepción herida, lo que delante se nos presenta como algo verdadero, según nosotros, estamos todavía muy limitados. Entonces tenemos que irnos desprendiendo de prejuicios, de críticas, de esquemas preconcebidos, de estructuras, de tanta cosa para decir, ahora sí, en un estado de libertad interior, puedo yo saber lo que se me presenta delante. Y puedo saber que no lo sé todo. Híjole, ese es todo un tema también esto que acabas de decir. Saber que no lo sé todo. Porque cuántos de estos sesgos, y creo que incluso biológicamente el cerebro está hecho para eso, ¿no? Como predecir. O sea, si tú ya viviste algo, el cerebro lo que va a hacer la siguiente vez que lo vivas es intentar predecir, ¿no? Para ahorrar energía y no estar queriendo como relacionarte con la realidad como es, sino como tú ya crees que sea. Y de pronto pienso, qué difícil como detenerte y decirte a ti mismo, a ver, cerebro, sé que estás queriendo predecir de acuerdo a, así no como para despersonalizar un poco. A ver, cerebro, sé que tu naturaleza es predecir y que tal vez el sentirte avergonzado por X es porque te pasó Y, pero esta situación es totalmente diferente, no estás en una amenaza, no estás en riesgo, y relacionarte así, de esa manera con la realidad, es un reto. O sea, está interesante, pero como lo está... Es un trabajo interior. Es un trabajo interior y que por eso decimos es de humanos. Siempre lo tenemos que decir en alguna parte del episodio. Pero lo que estaba pensando ahora es como los lentes, ¿no? O sea, tal vez yo la última graduación que me hice de los lentes fue el año pasado. Sí. Y yo ya me los he graduado como unas 2 o 3 veces. Okay. ¿Por qué? Porque mi vista se va deteriorando, mi vista va cambiando. Entonces, los lentes que yo usaba hace 5 años, tal vez me los pongo ahora y voy a ver borroso. Exacto. Entonces, de la misma manera, las heridas de la inteligencia o los sesgos que yo tengo desde hace 5, 10, 15, 20 años. Que le llaman también sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos cognitivos. Sí. Ajá. Hoy tal vez me están haciendo que yo vea borrosísimo. Justo. Entonces, necesito ir a graduarme los lentes y graduarme, creo que ya está por demás entendido a qué nos referimos, ¿no? Esta introspección y revisar de dónde viene todo esto para poder ver con ojos más actuales o más presentes la realidad, ¿no? Exacto. Ahora, esto para no dejarlo muy así en lo conceptual y abstracto de decir, bueno,
Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me doy cuenta de las heridas de la inteligencia? Bájamelo un poquito más a algo no específico. Claro que no darnos cuenta de las heridas de la inteligencia puede tener consecuencias en nuestro estilo de vida. Claro. O sea, por ejemplo, algo tan básico como la consideración de la dignidad de la persona humana. Si yo empiezo a pensar que la persona humana no es persona humana, sino hasta que cumple 9 meses, y que antes no era persona humana, esa va a ser mi verdad. ¿No? Pero la biología dice una cosa, la ciencia dice otra cosa, la religión dice otra cosa, la fe se pronuncia de otro modo, etc. ¿Por qué no encontrar entonces un punto en el que todos armemos y construyamos dialogando lo que es una visión más clara de la verdad? Porque luego eso te va a llevar a muchos problemas sociales también. Hay quien está a favor, hay quien está en contra del aborto, de que nazca, que no nazca, que las leyes, que esto, que el otro, Claro, estamos hablando ya ahí de una consideración muy práctica, legal, legislativa, qué sé yo, pero de una consideración previa, de una consideración anterior todavía a lo que es la verdad. O sea, ¿qué es la verdad sobre la vida? ¿Cuál es esa vida? ¿Cómo se desarrolla esa vida? Y entonces, ¿qué vas a legislar sobre la vida que ya consideraste que es una verdad? Sí, pues es todo un proceso de intelección o de introspección, de reflexión para poder llegar a eso. Exacto. Porque luego es bien sencillo que digan, es que argumentos a favor, argumentos en contra, y esto que lo otro, y tal y tal. Bueno, si no hay desde antes un diálogo abierto, sin sesgos, en donde se vaya descubriendo la verdad objetiva, ya no digo mi verdad y tu verdad, es la verdad objetiva, y yo me vaya desprendiendo de aquellas cosas que quizás me estén limitando en esa comprensión, pero tú también, y el otro también, y cada uno de nosotros hace ese esfuerzo, podremos entonces acercarnos cada vez más a una comunión social. Pero cuando eso, que es un ejercicio previo todavía, de juicio crítico, de reflexión, de estudio, de formación, de diálogo, de mil cosas, cuando eso no existe, lo que sí se genera con mucha facilidad es una polarización social que divide, destruye y separa. Tal cual. Y eso lo estamos viendo. Consecuencia de las heridas de la inteligencia. Y lo estamos viendo en la sociedad. Claro. Y si lo estamos viendo en la sociedad también, ¿qué está pasando dentro de cada persona? Dentro de cada persona. Y si está sucediendo y no hay quien te diga, oye, es que es posible que si estés herido en la inteligencia de algún modo y que por tus sesgos cognitivos o por las creencias que has tenido o porque no has desarrollado todavía una capacidad crítica para ir conociendo la verdad de modo objetivo, porque luego me la estás negando, no vamos a llegar a ningún punto. Y tenemos que empezar a ser más humanos en ese sentido. Porque nuestra humanidad implica todos estos procesos. Es muy sencillo agarrar la espada y simplemente decir, te voy a cortar. Pero es que eso, más que ser humano, puede incluso ser instintivo. ¿Qué pasa si decimos, vamos a actuar nuestras facultades, nuestros dones, nuestra naturaleza humana, y vamos a dialogar? Encontremos juntos la verdad. Superemos poco a poco y sanemos las heridas de la inteligencia. Híjole. Digo, ¿qué pasaría? Podría ser todo un podcast, ¿no? Hablar del qué pasaría si hiciéramos esto. Pero creo que algo algo clave ahí también es cómo nos cuesta tanto ser vulnerables y probablemente el sentarnos a dialogar implica mucha vulnerabilidad porque implica abrirme, primero, a mostrarme como soy y abrirme a escucharte como eres. Eso ya implica muchísima vulnerabilidad. Entonces, lo más sencillo es, me cierro, yo estoy con mi verdad, tú estás con tu verdad. Te bloqueo en redes sociales y cada quien en su mundo. Cada quien en su mundo. Ese es el peligro. Y esta comunidad social que tú propones nunca sucede. Exacto. Que ese también es la contraparte justo de la facilidad con la que las redes sociales nos pueden unir, pero también nos pueden separar. Así es. Paradójicamente. Pero bueno, querido Rod, con esto terminamos. Que el tiempo se nos acaba. Gracias por este episodio. Gracias a todos. Espero que les haya gustado y ayudado. Nos vemos para el siguiente. Y gracias por estar aquí en Es de Humanos.
somos Ilumina Más.